En este video construimos este circuito con componentes de electrónica básica que nos permitirá simular el efecto de sonido de Red Alert del US Enterprise de la famosa serie Star Trek. Veremos en detalle el análisis técnico del diagrama esquemático paso a paso para tu aprendizaje, la implementación de la tarjeta PCB, así como las pruebas funcionales. Sin más que decir, ¡empecemos! Bien, ahora sí estamos listos para poder explicar este interesante proyecto acerca de este efecto de sonido electrónico para poder generar el Red Alert del US Enterprise de la serie Star Trek. La verdad que es un proyecto interesante, un proyecto simple, tiene una cierta cantidad de componentes, pero la verdad que forman parte de dos viejos conocidos, en este caso dos circuitos integrados LNE555. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha trabajado en su historia electrónica con este maravilloso circuito integrado que tiene más de 1 millón de aplicaciones en la electrónica? La verdad que es muy pero muy interesante, y a partir de estos momentos vamos a explicar los componentes electrónicos que vamos a usar. Vamos a identificarlos. Primero la alimentación, una alimentación de 12 voltios de preferencia. Para este caso, como vamos a manejar un tip 120 a la salida, una fuente de alimentación de hasta 1.5 amperios, 12 voltios. Más que todo es por la salida. En sí este circuito puede trabajar entre 3 a 15 voltios, incluso 5, 10, 8 voltios o 9 voltios. Pero para nuestro caso vamos a trabajarlo con 12 voltios por el tip 120, ¿no? Y si no tuviésemos esta salida de potencia, que es la salida de audio, este circuito trabajaría solamente con hasta 800 o 500 miliamperios, incluso menos, ¿no? Pero como vamos a trabajar con una salida que es un transistor Darlington, un par Darlington del tip 120, vamos a manejar corrientes de pico de hasta 1.5 amperios. Por eso es que la fuente de alimentación tiene que ser hasta 1.5 amperios. ¿Ok? Tenemos la fuente de alimentación de 1.5 amperios. Tenemos dos viejos conocidos, el LNE555, son dos circuitos integrados. Tenemos dos potenciómetros de 50K ambos. El resto son resistencias de 1/4 de watt. Todas son resistencias de 1/4 de watt. Algunos condensadores, por ejemplo este de 47 microfaradios, este otro de filtro de 100 microfaradios, este otro para controlar, vaga redundancia, el pin de control de este circuito integrado, el C2, el de 0.1 microfaradio. Este es un condensador electrolítico, incluso puede ser un 103 o un 104, un condensador de paso. Y tenemos dos transistores, un transistor PNP, ojo con el detalle, el BC558, y un transistor NPN, el BC548. Y a la salida vamos a manejar este parlante. El parlante puede ser incluso hasta de 4 ohmios. Yo he usado uno de 8 ohmios, 5 watts. Con 4 ohmios es más eficiente porque el sonido va a ser mucho más fuerte. Para manejar este parlante vamos a usar un tip 120, que es un par Darlington, que ya también lo hemos visto mucho en mi canal de YouTube. Ok, entonces a partir de este momento vamos a empezar con el análisis técnico. La verdad que el análisis es muy sencillo, porque este tipo de configuración de este NE555 ya lo hemos visto. No voy a entrar en detalles técnicos porque la verdad que es muy sencillo. Y vamos a empezar diciendo que, empezando con la parte de la derecha, este NE555, que es el U2, si se fijan, ustedes se van a dar cuenta del trabajo de este circuito integrado de acuerdo a su polarización. Y nos vamos a dar cuenta que este es un multivibrador estable que permite una salida de audio para poder excitar un parlante. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque el pin 2 está conectado al pin 6, es decir, el pin 2 de trigger está conectado al pin de threshold, al pin 6, y el pin de descarga va conectado a entre dos resistencias en conjunto o en serie con un condensador, en este caso un condensador muy pequeño 103. Entonces, en esta configuración nosotros sabemos por la electrónica que es una configuración de un multivibrador estable que va a generar unos pulsos digitales aquí, que luego va a manejar el tip 120 para poder hacer las funciones de driver y manipular la membrana de este parlante de 8 ohmios. ¿Ok? Entonces tenemos un potenciómetro de 50K en serie con una resistencia de 4.7K, y luego esta otra resistencia de 82K en serie también con un condensador 103. Entonces estas tres resistencias hacen de que este condensador se cargue, y luego el condensador se descarga a través del pin 7, que es discharge. Y no solamente ello, también dispara el pin de threshold para que el NE555 funcione como un multivibrador estable. En otras palabras,
este circuito integrado funciona como un modulador de tonos. ¿Por qué? Porque vamos a generar un tono específico que vamos a poder controlar la modulación del tono a través de este potenciómetro de 50K. En la medida que yo mueva el potenciómetro del cursor hacia arriba o hacia abajo, voy a modular el tono o la frecuencia de este ND55 para generar una tonalidad que puede subir o bajar en función al movimiento de este cursor. Hasta ahí todo bien, pero acá hay algo interesante, ¿no? Hay algo interesante. El ND55 tiene dos pines de control, el pin de reset, que es el 4, y el pin 5, ¿no? Y mucha gente no conoce mucho la función del pin 5. El pin 5 es un pin de control que ya lo hemos explicado en otro video y es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos otro circuito integrado del ND55 cuya configuración es muy parecida a esta, si se dan cuenta. Es muy parecida a esta, la diferencia es que aquí se ha agregado un condensador de 47 microfaradios, que es de una capacidad mayor a esta otra. Y después el resto es muy parecido. Se le ha adicionado un diodo 1N4148 en paralelo a la resistencia, a una de estas resistencias 33K, pero después su funcionamiento es igual. Este es otro modulador, pero cumple otra función. Este es un oscilador estable también, pero cumple una función distinta a este otro oscilador. Este oscilador va cambiando en el tiempo su frecuencia en función a este potenciómetro, pero esta señal que genera se va a aplicar indirectamente a través del pin 5 de control que les hablaba aquí, ¿no? Si se dan cuenta, este pin 5 va conectado a una resistencia de 2.2K y luego al emisor del transistor PNP, que es el BC558, cuya base es controlada por el pin de disparo del Tigre. En otras palabras, entonces este condensador cumple una función importante porque va a disparar a este otro transistor BC558, que es un transistor PNP, ¿no? Ese transistor va a conducir cuando hay un nivel negativo, ojo con el detalle, en su base, haciendo que el transistor conduzca. ¿Y en qué momento hay un nivel negativo? Cuando el condensador ya se descargó al 100%. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta la función de este condensador cuando está cargándose y descargándose. Entonces este punto de aquí se conecta directamente al pin 5 de control del segundo ND555 y esta función a través de ese pin 5 va a hacer que este otro oscilador va a cumplir la función de modulador de frecuencia. En otras palabras, este es un estable que genera un tono determinado por esta resistencia y este condensador, y ese tono lo vamos a modular en frecuencia a través de este otro con el pin de trigger que activa o desactiva un transistor PNP y al mismo tiempo controla, valga la redundancia, el pin de control pin 5. Y acá hay otra gran diferencia, que a la izquierda existe el otro ND55, pero con su pin de control conectado a tierra para evitar falsos disparos. Recuerden, nunca es bueno dejar el pin 5 al aire del ND555, es importante siempre mantenerlo de preferencia con un condensador. Por lo general este condensador es 103, 104, para este caso le hemos puesto un condensador de 0.1 microfaradios 50 voltios. Entonces, existen dos osciladores, un oscilador que genera el tono y el que va a dar la facultad del efecto de sonido electrónico de Red Alert de Star Trek, de este US Enterprise, es justamente el modulador de frecuencia. Ese que va a hacer que la frecuencia varía, suba y baja, suba y baja. Entonces, como lo vamos a ver en la práctica, este solo va a generar un tono constante, mientras que este otro va a hacer que suba y baja la frecuencia. Como ven, es un circuito muy simple. Este condensador C4 cumple la función de filtro, no tiene otra función adicional. Algo importante tener en cuenta también es la función de este otro transistor BC548, cuya base, a través de una resistencia de escape, va conectada a la salida 3, y la salida 3 es la que va a generar que este otro condensador se cargue y se descargue, ¿no? Recuerden, cuando ese transistor está activo, el voltaje entre colector y emisor va a ser bajo, y este voltaje va a hacer que este condensador se descargue directamente a tierra. Entonces le va a dar la función de cambio de la tonalidad en conjunto con este otro pin de control, el pin 5. La verdad que es un proyecto interesante, vamos a verlo luego en la práctica, y después de haber visto el análisis técnico, ahora sí vayamos a las tarjetas de GLC-PCB para luego su implementación. Continuamos entonces. Como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en GLC-PCB. Como sabrás, GLC-PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vengo trabajando ya un buen tiempo con ellos. La verdad que
todos los proyectos de electrónica que hago aquí en mi canal de YouTube son extraordinarios por la calidad del acabado en las tarjetas PCBs. Vamos a abrir la bolsa que me llegó hace 3 días aquí a Lima, Perú. Vamos a mostrarles la parte posterior y la parte frontal. Ahí pueden ver la calidad de la tarjeta PCB que solamente GLC PCB puede fabricar para todos ustedes. Mucho depende, como siempre he dicho, del diseño. Miren las pistas, el grosor de las pistas, los detalles que se tienen que tener en cuenta, detalles técnicos para diseñar cada tarjeta, y eso lo vamos a ver próximamente, muy pero muy cerca, aquí en mi canal de YouTube. Recuerden, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gasto de envío. Pueden también mandar a fabricar en diversos colores y tamaños, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT, que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea, para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno sobre la tarjeta PCB, y como siempre vamos a empezar con los componentes más pequeños, en este caso la resistencia de 1/4 watt. A decir verdad, son varias resistencias de 1/4 watt. Luego ponemos el diodo 1N4148, los dos circuitos integrados, el NE555, los dos trimbots de 50K, luego los dos transistores, los 3 condensadores electrolíticos que son muy pero muy pequeños, luego el tip 120, y finalizamos con el conector de salida y el conector de entrada. Por ejemplo, aquí acabo de terminar de soldar por la parte posterior. Miren, a 340 grados centígrados, mi temperatura ideal. Ahí están viendo, de soldado. Miren la calidad de la soldadura. Hay que tener mucho cuidado cuando uno suelda tarjetas PCBs y cuando desuelda también. Y va a depender mucho de tu experiencia y de tus skills. Vamos a ver. Ahí logran ver. Vamos a ver un close-up ahí de la soldadura. Y yo veo muchos videos en YouTube para poder mejorar o incluso compartir algunas cosas también con ustedes, y a veces me da mucha pena ver a algunos youtubers que ni siquiera saben soldar. Eso sí es lamentable. Bueno, ya cada quien siga a cada quien, ¿no? La verdad que sí, a mí me llama mucho la atención eso, pero bueno. Vamos recortando los excedentes, los pines. Y ahí pueden ver. Ahora sí vayamos con el resto de componentes. Y para terminar, vamos soldando el tip 120 y el conector de salida. Vamos primero por el tip 120. Calentamos, derretimos y levantamos. Tan simple como eso, ¿no? Si deseas aprender a soldar, te puedo dejar un video que hice un tiempo atrás, un video muy pero muy técnico, en donde te voy a enseñar todos los detalles para que puedas aprender a soldar de una manera fácil y rápida, con las mejores técnicas de soldadura. Ahí ya hemos terminado. Vamos retirando nuestro cautín, el pulpo de sujeción, vamos retirando esto también y listo.
Vamos a cortar el excedente de los pines del tip 120. Ahí. Y como logran ver, quiero mostrarles la tarjeta en la parte posterior sin haberlo limpiado. Miren la calidad de la soldadura. Obviamente tienen que usar una muy buena soldadura. No le he limpiado para que puedan ver que no se ve mucho el derretido del flux. Ya con la limpieza va a quedar mejor. Ahí tenemos ya la tarjeta terminada, con todos los componentes electrónicos ya soldados, los dos NE555. He puesto unos zócalos de 8 pines para reusar. Recuerden que los componentes en cada uno de mis proyectos no son gratis, los tengo que comprar, y algunas cosas los reutilizo para otros proyectos. Por eso que para esa oportunidad he puesto zócalos en cada uno de los circuitos integrados NE555. Ok, ahora sí estamos listos para la parte más importante, las pruebas. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos listos para la parte más importante, la prueba final. He conectado la alimentación aquí, la alimentación de 12 voltios. No he encendido todavía mi fuente de alimentación. Tenemos la tarjeta ya instalada, conectada. Y a la salida le he puesto un parlante, para mi caso, de 8 ohmios 5 watts. No sé si lo van a ver acá. 8 ohmios 5 watts. Pueden usar cualquier parlante, incluso de hasta 4 ohmios. Y vamos a empezar probando. Van a escuchar dos sonidos. Una frecuencia estable y otra que va modulando, ¿no? Que va subiendo y bajando, va subiendo y bajando. La que permite la modulación de la frecuencia es este Trimpot, que es lo que vamos a probar. Una vez que encendamos la fuente, vamos a escuchar el sonido característico del Red Alert de Star Trek, y luego vamos a ir modificando los Trimpot para que se den cuenta cuál es el que oscila y cuál es la que modula, ¿ok? Ya eso ya lo hemos explicado en la parte teórica. Vamos a encender nuestra fuente de 12 voltios y empezamos. Si se dan cuenta, se escucha el sonido normal de la frecuencia generada por este oscilador estable, y luego la otra frecuencia que lo va modulando, lo hace subir, lo hace bajar, lo hace subir, lo hace bajar. Nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer, primero modificar la moduladora para que observen. Ahí va a ser más rápido, va a ser más rápido ahí. Esa es la que va modulando. O más lento, ¿no? Es más lento. Más lento. Se demora más. La frecuencia es más baja. Se alarga más. La longitud de onda es más larga. Y cuando lo retornamos a su valor, yo ya lo he marcado acá. Debería ser ahí. Y ahora veamos la otra frecuencia. Ese es el oscilador. Esa es la frecuencia normal de oscilación. Vamos a dejarlo como debería ser, y ahí quedaría. Algo importante, al tip 120, a este Darlington, es necesario, vamos a apagarlo, es necesario ponerle un disipador de calor. En este momento yo no le he puesto para la prueba, para que no se vea tosco, pero si lo van a usar para una alarma o para un proyecto específico, es necesario ponerle un pequeño disipador de calor, como lo hemos explicado en la parte teórica. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción, como siempre, estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyarme, por favor no te olvides darle like a este video. Dale like a este video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, mi audiencia, como este canal pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de cada uno de mis videos se encuentran los accesos directos a mis redes sociales para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que se han habilitado los super gracias o los super thanks aquí en mi canal de YouTube. Si realmente deseas apoyarme con un super thanks o un super gracias, bienvenido sea, de manera tal de que ese pequeño apoyo o gran apoyo que me puedan hacer
pueda servir para comprar nuevos componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así también te indico que hemos habilitado la membresía. Únete a esta gran comunidad de mi canal para que puedas tener acceso a infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrado en los últimos videos de cada fin de mes, tener acceso a información importante como por ejemplo lo detrás de cámara, información técnica de cada uno de los proyectos que realizo, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber de cada uno de mis proyectos de electrónica para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas, ya sea en GLC PCB o en cualquier otro lugar. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.